Buenas noches. Vamos a iniciar nuestra segunda sesión síncrona. La empezamos ya en unos cuantos minutos o segundos. Permítanme. De nuevo, buenas noches, bienvenidos. Les comentaba que vamos a iniciar nuestra sesión síncrona, ¿de acuerdo? Muy bien. Voy a compartir con ustedes ya nuestra pantalla. Perfecto. Muy bien. Estoy compartiendo ya con ustedes la pantalla. Les digo que buenas noches, bienvenidos. Estamos en el módulo número 3, generación 26. Recuerden que nuestro módulo se llama El lenguaje en la relación del hombre en el mundo. Es la semana 2 de trabajo. Soy su asesora virtual, Laura Elena Gómez Cruz. La fecha de nuestra sesión síncrona es 25 de enero del 2021. Clave de nuestro grupo es M3C2G26-054. De acuerdo. Ok. Vamos a la siguiente diapositiva. Elementos a revisar durante esta sesión. Recursos y actividades de la semana. De nuevo vamos a acumular algunas palabras clave vamos a ir reuniendo semana a semana. Vamos a hablar de las actividades integradoras, de las actividades formativas, del foro aprendiendo y de dudas y comentarios. Sería nuestra última parte. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo les doy la bienvenida. Ahora, guía semanal. Recursos de la semana. Como les comentaba yo, estamos en la semana número 2. Abarca del 25 de enero al 31 de enero. Es la unidad número 2. Se llama el estudio de los fenómenos naturales desde una perspectiva interdisciplinaria. La recomendación de todas las semanas, revisar nuestra guía para que chequemos qué es lo que se nos está pidiendo trabajar durante la semana. Ok, de los recursos, vamos a ahondar en lo que es el conocimiento científico, las características de la ciencia, qué es la ciencia, el método científico, la relación de la biología con la ciencia, la biología y la biología en la vida cotidiana, fenómenos naturales, explicar y entender cómo es un fenómeno natural, consultar esta información, también qué son los ecosistemas, y vamos también a irnos a trabajar con lo que sería la interculturalidad e interdisciplinaridad. Y bueno, trabajar también lo que es nuestro foro aprendiendo. ¿Ok? Perfecto. Nuestras actividades a trabajar es actividad integradora número 3, la biología en mi vida. Actividad integradora número 4, fenómeno natural. Actividad formativa 3, la ciencia. Y actividad formativa 4, la biología. Perfecto. A ver, comienzo por hacer hincapié a lo que son los aprendizajes esperados para esta semana. Durante esta semana desarrollarás los siguientes aprendizajes. Vamos a reconocer el concepto de ciencia y las características del pensamiento científico. Identificar las diferentes ramas de la biología y la relación con diferentes disciplinas. Emplear algunos términos de biología y atribuye las posiciones de los expertos en diversas problemáticas. Valora y ejemplifica el papel del conocimiento científico biológico en diferentes situaciones de la vida. Examina las limitaciones, veracidad y aportaciones de distintas fuentes de información de la red sobre fenómenos naturales para tomar una postura en función del análisis de estos elementos. Identifica alternativas para abordar el tema de fenómenos naturales en función de la atribución de intención comunicativa y de diversos textos. Explica las consecuencias de la alteración de los ecosistemas a partir de la información que retoma de diferentes disciplinas y textos
y distingue las particularidades de las ciencias naturales, formales y sociales y sus puntos de encuentro. Les recuerdo que en esta sesión síncrona abordaremos algunos de los recursos, no todos. Por eso les decía yo que si es necesario que ustedes hagan hincapié en la revisión de los recursos. Ok, recordando un poco lo que vimos la semana pasada. Recuerden que el tema medular de nuestro módulo es el lenguaje. Y yo había comentado con ustedes que el lenguaje se desarrolla junto con la evolución del hombre. ¿De acuerdo? ¿Por qué junto con la evolución del hombre? Recordemos que hay una teoría que explica el origen del hombre y la evolución del hombre, y que es precisamente la teoría que descendemos del mono. Yo les dije que de acuerdo, conforme fue desarrollando y madurando el cerebro de ese mono, llegamos del Australopithecus robustus hasta lo que hoy conocemos como Homo sapiens sapiens. Y este Homo sapiens sapiens desarrolla la capacidad intelectual, que es la que va a permitir el desarrollar un lenguaje al hombre. Lenguaje que le ha servido para comunicarse, pero no solamente para comunicarse, sino también para evolucionar. Ok. El lenguaje, yo les decía que como representación del mundo es el modo de comunicación de los seres humanos y es un medio para representar la realidad de aquello que rodean al hablante. Así pues, el lenguaje crea el conocimiento y la realidad. ¿De acuerdo? El lenguaje también forma parte de la construcción social, porque las palabras no actúan por sí solas. Pues como seres humanos creamos un lenguaje con el cual pensamos, actuamos de esta forma. Y nuestro lenguaje, al ser creado, está en constante proceso de reconstrucción. Y el lenguaje lo utilizamos como un medio de comunicación. Esto ya lo habíamos visto la semana pasada. Ok. Ya entendido que nosotros evolucionamos como especie por el lenguaje, algo importante y que se tomó como un tema básico la semana pasada y que está relacionado con todos los textos que lean y los textos que ustedes escriban, es el tema de la intención comunicativa. Pues, ¿qué es la intención comunicativa? Yo les había dicho que es el propósito por el cual nosotros nos comunicamos o a través del cual nosotros nos comunicamos. Y esta intención se la vamos a poder atribuir a nuestro lenguaje oral o a nuestro lenguaje escrito. Generalmente vamos a tener la intención de informar, y esto lo vamos a hacer a través de textos informativos. Vamos a tener la intención expositiva y lo vamos a trabajar a través de textos expositivos. La intención de dar una instrucción y se hace a través de textos instructivos. Texto de narrar o relatar y lo hacemos a través de un texto narrativo. De describir y lo hacemos a través de un texto descriptivo y de argumentar y lo hacemos a través de un texto argumentativo. Perfecto. Muy bien. Como a manera de indicios de lo que es la ciencia y el conocimiento, también algo con lo que estuvimos conviviendo la semana pasada fueron los diferentes tipos de conocimiento. Y habíamos dicho que nosotros tenemos el conocimiento cotidiano y científico por dividirlos o clasificarlos, y que el cotidiano se obtiene en la experiencia y a través de la sensibilidad y la vivencia. Es superficial, no profundiza en el análisis de la realidad, a diferencia del científico, que es fruto del estudio de la reflexión a través de la razón, habilidades cognitivas, procedimientos lógicos. Crítico y busca las causas que determinan los hechos. Estos mismos conceptos que trabajamos también son vistos desde ciertas diferencias. Por ejemplo,
Al conocimiento cotidiano también se le conoce como sentido común y es socializador, espontáneo e intuitivo, pero también es práctico, sensitivo, experiencial y confiado. Y al científico también lo podemos conocer como un conocimiento científico, que está basado en modelos teóricos intencionales, es sistemático, racional, falible y predecible. Y bueno, resumiendo esta parte, tenemos también que el conocimiento científico está organizado y clasificado, su lenguaje es preciso, hace formulaciones abstractas, sus proposiciones deben de estar adecuadamente sustentadas. No está el espontáneo no está organizado ni clasificado, su lenguaje puede ser ambiguo, corresponde a situaciones particulares cercanas a la vida cotidiana y generalmente se aceptan las proposiciones evaluadas críticamente, sin evaluar críticamente. ¿Ok? Entonces, acercándonos a lo que es la ciencia, parte de lo que vimos la semana pasada. A ver, nosotros la humanidad hemos ido construyendo el conocimiento. Pero bueno, ¿cómo se construye? Se va a construir tomando principalmente lo que nosotros conocemos como conocimiento científico, pero también sumando a ese conocimiento científico el conocimiento no científico llamado cotidiano, ¿sí? También lo habíamos llamado, aparte de cotidiano, conocimiento que parte del sentido común, ¿sí? Ok. Todo esto con la intención de trabajar en las ciencias sociales. Las ciencias sociales, hay una gran disputa, yo lo comenté con ustedes la semana pasada, que como tal, hay quienes no la consideran una ciencia. Sin embargo, utiliza un método y aparte se vale de otras ciencias para construirse. ¿Cómo qué tipo de ciencias? La economía, la ciencia política, el derecho, la historia, la antropología y la sociología. ¿De acuerdo? Ok. A ver, nosotros ante los acontecimientos vamos a partir del empleo de dos tipos de dos enfoques como autores cuando nosotros lleguemos a escribir. Estos enfoques están divididos en subjetivo y objetivo. El subjetivo es una explicación de un historiador sobre un acontecimiento social y está cargado de la ideología de ese investigador, de ese historiador. No se puede desprender de su formación y de su experiencia de vida, que le hace ver con una lente los sucesos que está registrando. Y tenemos al enfoque o postura objetiva. Las ciencias sociales no consideran correcto involucrar ideas personales. Con el estudio de la historia se perdería la objetividad hasta el hecho. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? Que en el subjetivo es la postura, es el enfoque personal de un individuo. Y el objetivo está sustentado en ese conocimiento científico. Ok, llegamos ya a la parte del trabajo de esta semana. De acuerdo, a las compañeras que están presentes hoy en el curso. Ok, vamos a primero a partir de definir qué es la ciencia. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamientos sistemáticamente estructurados y trasladados a las experiencias y de las que deducen principios, leyes generales. ¿De acuerdo? Miren, la ciencia como tal tiene sus inicios.
No surge por obra del Espíritu Santo, no surge por obra de generación espontánea. Y el estudio de la ciencia, de la esencia de las cosas, y que fue la primera concepción que se tuvo de la ciencia, fue en la antigua Grecia, con el estudio de la esencia de las cosas. Los antiguos filósofos griegos, Platón, Sócrates, Aristóteles y los presocráticos fueron los principales mm, creadores de lo que nosotros conocemos como ciencia, o fueron quienes hicieron, iniciaron o se dieron a los orígenes de la ciencia. ¿De acuerdo? Y bueno, esto en términos generales, ¿no? Tiene sus orígenes, repito, en la antigua Grecia, con la filosofía de los principales filósofos griegos. Miren, estos filósofos griegos estaban siempre en búsqueda de la verdad. Por eso, a todo lo que ellos querían llegar era a la verdad, a descubrir la verdad. A esto lo conocemos como un sistema de verdades. Y es esta forma de concebir a la ciencia como un sistema de verdades ha perdurado durante muchos siglos. Pero hoy en día las ciencias naturales ya no siguen ese ideal. Porque amoldar todo lo que se observa en el mundo de los principios que dictamina la autoridad como verdaderos obstaculiza el desarrollo de la ciencia, por lo que recurre al experimento, a la evidencia y a la comprobación. Siempre, siempre la humanidad ha estado interesada en descubrir la verdad, pero nosotros vamos a irnos dando cuenta que no hay verdades absolutas, pero que sí hay una serie de estudios y que como tal, la biología, como nos dice aquí, da ese cambio tan controversial con todos esos descubrimientos de las verdades que los antiguos griegos intentaban hacer. Durante la Edad Media, por ejemplo, todo lo que se investigaba tenía que estar en armonía con los principios de la Iglesia y las Sagradas Escrituras, de ahí que muchos pensadores fueron censurados por intentar explicar cosas de un mundo distinto. Por tal motivo, durante esta época, se puede decir que la ciencia tuvo un retroceso, ¿sí? Bueno, se da años después o posteriores, se da estudio de la naturaleza a través de la observación y de la experimentación. Esto es durante el siglo XVII. Las investigaciones de Newton invitaron a pensar en otra forma de garantizar la validez de los conocimientos científicos, pues ya no resultaba provechoso para el desarrollo de la ciencia el ordenar todo bajo los principios de dicta la autoridad, aunque en aquella época era la Biblia. Por eso se propuso el estudio de la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, ha habido una serie de cambios, chicos, y necesitamos nosotros estar conscientes de esos cambios. Perfecto. Seguimos. Para nosotros allegarnos a la verdad, que les he dicho yo, es el fin último de muchos de los científicos, o de la gran mayoría de los científicos, tendremos que recurrir a un método científico. Y el trabajo más importante de los científicos es dar solución a los problemas complejos, ya sean individuales o una comunidad entera. Por eso sus investigaciones son tan importantes para las sociedades actuales. Todos ellos alrededor del mundo buscan cumplir dicho objetivo. ¿De acuerdo? La forma que los científicos buscan el saber es precisamente lo que hace diferente a la ciencia de otras maneras de entendimiento. Retomando a Copérnico, él demostró que su teoría del modo de heliocéntrico era comprobable e irrefutable. Pero ¿cómo consideras que llegó a eso? Pues mediante un método. Y ese método fue el método científico, en el cual, siguiendo una serie de pasos debidamente organizados, se construyen hipótesis, se hacen experimentos y se llevan investigaciones empíricas. Se buscan errores y aciertos y se abandonan
teorías y se proponen nuevas. A esto es a lo que nosotros vamos a llamar hoy en día el cambio de paradigmas. Siempre en la búsqueda, les decía, del conocimiento, se han ido haciendo una serie de cambios. ¿Cuáles son las etapas del método científico? Una y la primera importante es la observación, el planteamiento de una hipótesis, la experimentación y la conclusión. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Y bueno, cuando nosotros ya hacemos una transcripción de la investigación, es necesario recurrir a la intertextualidad. Sea que la búsqueda haya sido en páginas web, haya sido en un libro, una revista, un periódico, la fuente que sea, sí es necesario recurrir a esta intertextualidad. ¿Cómo hacerlo? Tenemos una serie de técnicas, tales como, por ejemplo, la técnica del resumen, la síntesis, la paráfrasis. No es válido que cuando nosotros estemos haciendo un escrito, hagamos uso del famoso copy-paste, corto, copio, pego, porque estamos incurriendo en el plagio. ¿De acuerdo? Por eso es que dentro de la intertextualidad se nos remite a el uso de las citas. Y la cita es una forma de intertextualidad, en donde se reproduce un texto de forma exacta, explicitando además su autor. Es decir, incorpora un texto literario, algún fragmento de otro texto, señalando, insinuando, dependiendo del caso. La fuente de origen, si la fuente nos indica, entonces puede hablarse de plagio. Lo que yo les estoy diciendo, hay que hacer uso de nuestra intertextualidad a través del resumen, síntesis, paráfrasis y aprendiendo a hacer el uso de citas. ¿De acuerdo? También algo importante y a considerar en sus textos, no solamente a partir de este módulo, sino en los módulos subsiguientes, es la interdisciplinariedad. Y se refiere a la habilidad para combinar varias disciplinas, es decir, para interconectarlas y ampliar de este modo las ventajas que cada uno ofrece. Se refiere no solo a la aplicación de la teoría en la práctica, sino también a la integración de varios campos en un mismo trabajo. Que al final de cuentas, esta interdisciplinariedad, ustedes la están poniendo en práctica en las actividades, porque en estas actividades integradoras les están pidiendo a ustedes que recurran a la investigación en algunas otras ciencias para abordar un tema determinado, ¿de acuerdo? Pero para que nosotros hagamos un uso correcto de esa interdisciplinariedad, es necesario también recurrir a la intertextualidad, chicos. ¿De acuerdo? Ok. Un tema a abordar durante la semana es el tema de la biología. Sí es importante y bueno, vamos a remontarnos un poquito a la explicación de qué es la biología. El término de biología se acuñó en el año de 1802 por un científico llamado Jean Baptiste y su etimología es bios, vida, y logos, estudio y tratado de la vida. Es decir, el estudio de la vida surge como una ciencia que estudia a los seres vivos, su estructura, su constitución química, su funcionamiento, su relación con el medio ambiente. Examina los fenómenos que afectan a los seres vivos, desde aquellos que ocurren en un nivel molecular hasta los que suceden en niveles más complejos, como son los individuos o las poblaciones. Como toda ciencia, la biología diversifica sus estudios a distintas disciplinas que permiten delimitar y concentrar
el conocimiento para investigar y seguir avanzando en el descubrimiento de la información. Se puede hablar básicamente de 10 ramas. Miren, lo que yo les estaba comentando, la interdisciplinariedad se da en el momento de que nosotros podemos recurrir a diferentes ciencias para el estudio de una sola ciencia. El ejemplo está por ejemplo, aquí. Tenemos para el estudio de la biología del desarrollo, la biología marina, la biología molecular, la biología botánica, la biología de la ecología, la biología de la fisiología, la biología de genética, la microbiología, la zoología y la biología celular. Por describir algunas características de estas biologías, tenemos a la biología celular, que se va a especializar en el conocimiento de las estructuras y funciones de la célula, que constituye la unidad primordial de todo ser vivo. Tenemos a la biología del desarrollo. Estudia los procesos celulares que se presentan en el desarrollo de un nuevo organismo, producto de reproducción sexual. La biología marina se centra en el estudio de los mares. La biología molecular es estudia las herramientas de las células para efectuar sus funciones. La botánica se especializa en el estudio de los vegetales, las algas, los hongos y las cianobacterias. La fisiología se dedica al conocimiento de procesos en los órganos, es decir, las funciones que se realizan a partir de un conjunto de células. Entonces, este es un tema que ustedes van a abordar durante esta semana. De hecho, una de las actividades está basada en este tema. Ok. A ver. Para toda investigación científica, necesitamos recurrir a consultar información. Y bueno, ¿dónde vamos a consultar información? Pues en las fuentes de consulta. Actualmente los diversos campos de estudio en todas las ciencias están en constante producción de información importante, la cual suelen compartir. Por ello, al consultar información, se debe tener la capacidad de comprender las características del contenido. Esto ayudará a obtener mejores referencias del tema. Si bien es cierto, siempre existen conocimientos previos del lector. Y estos conocimientos previos son importantes. Yo les comentaba que estos conocimientos previos podemos remitirlos a lo que sería nuestro sentido común, a lo que serían esos conocimientos naturales que muchas de las veces nosotros poseemos. Es una lectura planificada y con objetivos claros, ampliar el entendimiento de los contenidos. La comprensión de la lectura es un recurso importante para el aprendizaje del contenido de los temas en cuestión. Es una habilidad que ayuda a ordenar ideas de forma jerarquizada y a representar la información. Es importante consultar la mejor información respecto al tema para comprender sus dimensiones y no solo en el ámbito científico. A ver, aquí ya nos estamos remitiendo a las fuentes de consulta. Recuerden que para cualquier tipo de investigación en un futuro, a lo mejor probablemente sirva para que nosotros redactemos un trabajo, es necesario contar con varias fuentes de consulta. Pero aquí lo importante es que ustedes vayan aprendiendo a hacer uso de, de fichas para recabar información de esas fuentes de consulta. Porque si no, muchas de las veces, lo que ustedes hacen se va a convertir en copiar y pegar, que es lo que conocemos como plagio, y se lo estaba yo comentando hace un momento. ¿Cómo vamos a poder hacer uso de lo que llamamos nosotros las, podemos llamarles fichas de trabajo, yo les comentaba, y donde vamos a poder emplear ciertas técnicas de resumen, técnicas de síntesis o de parafraseo. En este tipo de
técnicas de recabar información, técnicas para recabar información, como su nombre lo dice, se vale resumir la información de la fuente de consulta. ¿Cómo es resumir o qué es resumir? Pues tomar como origen, como parte importante el texto origen, y este texto origen transcribirlo en un nuevo texto, que sería en este caso rescatando las ideas principales del texto y las más importantes de las ideas secundarias. Necesario que cuando estamos haciendo uso de este tipo de técnica, en la parte superior de nuestra ficha para recabar información, le anotemos los datos esenciales de la fuente de consulta, como es el nombre del autor, el nombre de la fuente, el nombre de la fuente, la página donde se sacó, dónde fue publicada, quién es la editorial, etc. Y luego les estoy recomendando otro tipo de técnica, que es la de la síntesis. En la síntesis es válido de que, como su nombre lo dice, hagamos una transcripción de lo leído con nuestras palabras, ¿de acuerdo? Y en la paráfrasis, que se haga una interpretación de esa fuente de consulta. Por favor, vayan acostumbrándose a hacer uso de las citas para citar la información que ustedes están obteniendo. Estoy compartiendo con ustedes a partir de la actividad integradora número 1 y número 2, algunos vínculos que les van a ayudar a ustedes a aprender a insertar citas, ¿sí? Siempre hay que darle crédito a las fuentes que estamos consultando. Ok, vámonos a las actividades a trabajar durante esta semana. ¿Cuáles son las actividades que vamos a trabajar? Está la actividad integradora número 3. Dice, la biología en mi vida, así se llama la actividad. Dice, cuando escuchamos la palabra ciencia, creemos que esta sola sucede en un laboratorio, con científicos. Sin embargo, la ciencia es algo que nos rodea y que nos ayuda, y nos ha ayudado a explicar el mundo y adaptarnos mejor a este. La ciencia se desarrolla en diferentes ámbitos de estudios. Uno de ellos es la biología. Propósito. Reconocerás en esta actividad, reflexionarás sobre cómo se relaciona la ciencia con tu vida cotidiana, revisando un problema de tu entorno a través de su estudio desde la biología y otras disciplinas aparentemente distintas. Es aquí donde cabe la interdisciplinariedad. Propósito. Reconocerás como un problema abordado desde la biología puede ser interpretado desde otras disciplinas y su relación con con tu vida a través de la revisión de un texto de divulgación científica. Vamos a consultar un texto de divulgación científica. ¿Qué necesito? Para realizar esta actividad debes de identificar las ramas de la biología. Ya las habíamos visto, aquí están las ramas de la biología. ¿De acuerdo? Nos está diciendo que debemos de reconocer posturas en tu texto. ¿Cuáles van a ser las posturas que tú puedes mantener ante ante el texto que tú estás escribiendo? Puede ser subjetiva, cuando parte de la información que tú estás plasmando en el texto es una información que tú estás, a la que tú estás impregnando tu opinión. Estás impregnando en partes de ese conocimiento que tienes tú de ese tema que estás abordando. Y la otra, que es la objetividad, que es la que está o se ha derivado precisamente
de la investigación que vamos a hacer a través del método científico. Subjetividad, objetividad. Subjetivo, cuando yo autor lo veo desde mi enfoque. Objetivo, cuando lo que yo hago lo sustento en la investigación. ¿Qué necesito? Bueno, ¿qué necesito? Reconocer las características del pensamiento científico y usar tablas del procesador de textos. Bueno, para hacer nuestro trabajo. ¿De acuerdo? A ver, seguimos todavía con la siguiente parte de la... ¿Qué entregaré? Un documento en procesador de textos en el que des respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la lectura de los textos dados. ¿Cómo lo realizaré? Lee el texto papel o plástico que encuentras en la siguiente liga. Ahí lo vamos a encontrar. En un procesador de texto, responde a las preguntas. ¿Cuál es la principal rama de la biología que estudia el problema que se aborda en la lectura? ¿Por qué? Y aquí lo tenemos nuestro cuadro que vamos a requisitar. El anterior problema está tratado desde el pensamiento científico. Completa la tabla o indica qué características cumple, cuáles son y por qué. Dice, es sistemático, es metódico, es objetivo y es verificable o modificable. Estas son las características principales del método, perdón, del conocimiento científico. ¿Sí? Sistemático. Sigue una serie de pasos, así como un método. Es objetivo porque es objetivo porque está sustentado en la ciencia, es verificable porque se somete a un estudio y también es modificable. Menciona 3 ejemplos de cómo abordan el problema de la basura a otras disciplinas. Dentro del texto reconocerías algunos ejemplos, pero le puedes apoyar en otras fuentes. Recuerda colocarlas. Aquí, por favor, les están pidiendo colocar las fuentes de consulta. Y bueno, aquí lee la nota que dice la basura de pi. En el siguiente enlace tenemos ese enlace. En un párrafo de al menos 8 líneas responde a las siguientes preguntas. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre la postura de los autores de los 2 textos? Concluye tu actividad respondiendo en media cuartilla. ¿Cómo crees que afecta este problema ante tu vida diaria? Y luego asegúrate de que tu documento incluyas las respuestas a las preguntas del punto número 2, la tabla solicitada en el punto 3, los 3 ejemplos requeridos en el punto 4 y el texto que pide a partir de las preguntas del punto número 6. Tu conclusión orientada por la pregunta del punto número 7. Es lo que nos están pidiendo. Y bueno, no olviden, por favor, nombrar de manera correcta su actividad. Seguimos. Actividad integradora número 4. Un fenómeno natural. Los fenómenos naturales ocurren en nuestro día a día. Todos son sorprendentes, pero en algunas ocasiones traen consecuencias devastadoras. En esta ocasión, analizarás las diferentes posturas y formas de expresión que existen ante ellos y expresarás tu propia postura. ¿De acuerdo? Ok. Propósito. Reconocerás las diferentes posturas y ciencias que estudian un fenómeno natural y sus consecuencias a través de la diversidad de información que puedas obtener en línea. ¿Qué necesitas? ¿O qué necesito? Para realizar esta actividad debes reconocer fuentes confiables de Internet. Recuerden que no todas las fuentes son confiables. Identificar diferentes tipos de textos. Tenemos textos, en este caso, narrativos, informativos, descriptivos, argumentativos, expositivos. Identificar la postura e intención en un texto. Acuérdense cómo se identifica, pues preguntándonos cuál es la postura de quien escribe el texto. ¿Cuáles son esas 2 posturas que generalmente nosotros vemos? Es la postura objetiva, o sea, de la subjetividad
o la objetividad. Identificar las posturas de intención en un texto, ya les dije, las posturas van desde la subjetividad a la objetividad, y la intención de un texto es el propósito por el cual fue escrito, a través del cual fue escrito ese texto. Reconocer las disciplinas que abordan un tema y usar tablas del procesador de textos. Ok. ¿Qué entregaré? Permítame, regreso a la diapositiva anterior. Y bueno, ¿qué entregaré? Un documento en procesador de texto, dando respuesta a las preguntas que se presentan a partir de la revisión de diferentes textos que abordan un fenómeno natural desde distintas posturas. A ver, veamos cómo lo van a realizar. Analiza cada una de las fuentes de información que se presentan en la tabla y completa la información que se solicita en un documento de texto. Título del texto: La ciencia que precede a la tormenta. ¿Qué tipo de texto es? A ver, para esto, regresemos a qué necesitamos, qué vamos a entregar. Ya tenemos claro. Y nos está diciendo qué tipo de texto es. Puede ser informativo, narrativo, descriptivo, argumentativo. ¿Qué se dice del tema? ¿Sí? ¿Cuál es la postura del autor? A ver, ¿qué se dice del tema? Es la información que se nos está brindando acerca del tema. ¿Cuál es la postura del autor? Pues una postura subjetiva, cuando va plagada de su opinión muy personal. Objetiva, cuando es el resultado de una investigación de carácter científico, donde tenemos información, tanto cualitativa como cuantitativa. ¿Qué tipos de ciencias se aborda en el tema? Práctica natural, fáctica o social o formal. Y justifica tu elección de tipo de ciencia que abordará el tema. También tenemos que somos muy pobres, cómo se forman los huracanes, 15 interesantes curiosidades que necesitas saber sobre los huracanes y los desastres en la perspectiva histórica. Y luego dice, indica si las 5 fuentes son confiables o no. ¿Por qué? Entonces hay que irlas abriendo, hay que irlas revisando e ir determinando si las fuentes son confiables o no. ¿Y por qué lo consideramos? Contesta la siguiente pregunta. Los diferentes tipos de ciencia, en este caso la fáctica natural, fáctica social y formal, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, tienen algo en común. Justifica tu respuesta. En función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla, donde respondas a las preguntas: ¿cuáles son las consecuencias de las tormentas y huracanes en el ecosistema? Asegúrate de que tu documento incluyas la tabla con la información que se está solicitando sobre textos de las primeras columnas, tu postura sobre la confiabilidad de los 5 textos, la respuesta a la pregunta del punto 3 con tu justificación, una conclusión de media cuartilla, respondiendo a la pregunta del punto 4, y una vez que realizas lo que se indica, guarda el documento, nómbralo de la siguiente manera, y ya sabemos, tiene que ser la nomenclatura correcta. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esta parte estoy terminando ya toda la información vista para o considerada para esta sesión. Ok. Vamos a dudas y comentarios. Si no tenemos dudas y comentarios, les voy a pedir que entonces estos me los hagan saber a través de los mensajes o de los foros. En este caso, pudiera ser a lo mejor a través del foro aprendiendo esas dudas.
¿De acuerdo? Ok, pues no me queda más que agradecerle su colaboración y su participación en esta sesión síncrona número 2, correspondiente a la semana número 2. Ok, gracias. Permanezco un momento por si es que todavía hay alguna duda, alguna pregunta. Ok, gracias por su atención. Que tengan excelente semana. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan excelente semana.